El Ciudadano conversará en los siguientes minutos con el ministro de Defensa, Miguel Carvajal. Nos encontramos precisamente aquí en el sector de La Recoleta, en donde se encuentra ubicado el despacho del ministro y del Ministerio de Defensa Nacional. Conversaremos sobre algunos temas de mucho interés, sobre todo coyunturales, que tienen que ver con las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa en este nuevo concepto y en este nuevo rol que lleva adelante las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ministro, bienvenido al Ciudadano. Gracias. En concepto, ¿cómo se ha determinado la relación que tenía o que manejaba las Fuerzas Armadas con la sociedad civil? Es decir, ¿por qué se toma una decisión de un nuevo rol, un nuevo concepto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Buenas tardes. Se toman estas decisiones porque es una necesidad de la realidad, y en la realidad hay que escucharla y hay que, de manera responsable, atenderla. Las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional fundamental en todos nuestros países: defender la soberanía y la integridad territorial. Pero en el caso del Ecuador y en otros países, pero en nuestro caso de manera expresa constitucionalmente, las Fuerzas Armadas tienen también el rol, como toda institución del Estado, de intervenir para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. De tal manera que, como se ha hecho siempre, han apoyado en situaciones de riesgos, inundaciones, erupciones volcánicas. Acabamos de vivir en Quito un apoyo importante de las Fuerzas Armadas. El tema de los incendios. En combatir los incendios en todo el país. Y fíjese usted, este no es solamente el caso del Ecuador. Nosotros pedimos apoyo a Colombia. ¿Quiénes vinieron? Militares colombianos que tienen un nivel de especialización en la lucha contra incendios. Y lo mismo el avión que trajimos de Brasil, y lo mismo la Fuerza Aérea de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, esto muestra varios cambios. En el caso del Ecuador hemos agregado con fuerza un apoyo a través de inteligencia, a través de control de armas, a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Eso ha sido un factor fundamental, el crimen organizado. Porque inclusive en algún momento determinado se criticó esta decisión de que por qué las Fuerzas Armadas o los militares salen a las calles a luchar contra la inseguridad, si ese no es el rol de las Fuerzas Armadas. Así es. Y no se trata de sustituir a la policía, se trata de apoyar a la policía, que tiene esa responsabilidad fundamental. No se trata de militarizar la seguridad. Sí se trata que las Fuerzas Armadas, como institución del Estado, apoyen en la lucha contra el crimen organizado, porque hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas ecuatorianas. Fíjese usted, en Manta hicimos hace varios meses un despliegue con fuerzas especiales, cerca de 200 efectivos de fuerzas especiales, y las condiciones de seguridad mejoraron enormemente en Manta. Fíjese el caso de la semana pasada, en donde en el Cuyabeno estuvieron secuestradas dos turistas extranjeras por un hecho puntual vinculado al crimen normal. No se trata de una intervención de las FARC, de paramilitares, no. ¿Sí? Intervinieron la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Cuál fue el resultado? Que logramos la recuperación de estas dos turistas en menos de 24 horas. Claro, eso es positivo. Exactamente. Ahora, aparte del rol que usted clarifica para que nuestra audiencia lo entienda, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, aparte es que las Fuerzas Armadas manejaban muchísimas empresas que no todas eran eficientes, que varias de ellas arrojaban pérdidas, pero hay dos en especial que tienen en este momento un poco de inquietudes: cuál va a ser el futuro y cuál va a ser el rol mismo de estas empresas, muy conocidas como TAM y Flopec. ¿Qué se ha decidido con estas empresas? ¿Cuáles son los pasos que se han dado? ¿Y por qué existen ciertas inconformidades en algunos sectores? ¿Qué es lo que hemos hecho? En el año 2010, muchas de estas industrias que estaban en la Dirección de Industrias del Ejército y también de la Fuerza Aérea y de la Marina, pasamos al ISFA. ¿Para qué? Para mejorar el patrimonio del Instituto de Seguridad Social. Con eso se amplió la salud financiera del ISFA del 2016 al 2026 y, según algunos estudios, hasta el 2035. Esto es importante entender, porque el Estado es el responsable de la seguridad social. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, o lo que hicimos en el 2010, es un aporte del Gobierno Nacional para que mejore la sostenibilidad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de los militares, de servicio activo, pasivo y de sus familias. Al punto que tiene un local espectacular, un edificio que no lo tenía antes. Allí dentro de esas industrias del ISFA, o que están ahora en manos del ISFA, ¿qué hemos hecho? Primero, hemos consolidado su propiedad en el ISFA, y eso ha significado en estos últimos meses eliminar la intermediación de Holding DIN. En segundo lugar, hemos hecho un análisis económico financiero para que aquellas empresas que arrojan pérdidas
no sigan produciendo dichas pérdidas. Eso es con el ISPA. Pero tenemos las empresas que son de la industria de la defensa. En la industria de la defensa, nosotros creemos que hay que fortalecer las líneas de investigación y producción de aquellas industrias que tienen relación directa ahora con la defensa. Ahí está TAME. ¿TAME qué es ahora? TAME se creó como una empresa militar, Transportes Aéreos Militares del Ecuador. Cumplió un rol fundamental en la integración nacional en los años 60, Llegaba 70. A los sitios donde las otras empresas llegaba a los sitios no lo donde podían hacer. No se podía No llegar era de otra negocio. manera, no No, había no. carreteras en buen estado, o simplemente no había carreteras, ¿sí? A Macas, a Zamora, en general a la Amazonía, a Esmeraldas, ¿no? Entonces cumplió un rol fundamental en la integración nacional. Ese podría haber sido entendido como un rol de la defensa, ¿no? Pero ahora también es una industria de transporte de personas, claro, dentro del país y en expansión para fuera del país. Inclusive en la expansión para el exterior tiene restricciones del que haya sido militar, ¿sí? De tal manera que en estas condiciones TAME debe seguir siendo una empresa pública, es de hecho una empresa pública, es una empresa estratégica, por supuesto que sí, pero no es una empresa, en nuestra opinión, vinculada ya a la defensa. Entonces ya no tiene ninguna relación Por con las eso Fuerzas hemos Armadas. pedido que nos retiremos del directorio de TAME y el presidente de la República pues ha aceptado este pedido porque nos parece que es lo coherente, lo consistente. Entonces, reiteramos, TAME ya no tiene ninguna vinculación en este momento Con el sector de la defensa, sector de la pero sigue siendo empresa pública. ¿Ya? ¿Sí? Pero además hay un elemento adicional. TAME fue creada por las Fuerzas Armadas. Como empresa pública, ¿sí? Se movía con un nivel de giro de negocios propio. Con una ¿Qué es lo que autonomía hemos suficiente. acordado? Que todas las ganancias de TAME, más allá de la reinversión propia, vayan a ser canalizadas para fortalecer el sistema de seguridad social militar. Esto puede hacerlo el presidente de acuerdo a la ley de empresas públicas. Todavía no está tomada la decisión. Está tomada la decisión, Ya. es parte del decreto ejecutivo. Ya. Entonces, aquellas personas que dicen que se le está debilitando al ISPA, mentira. Con TAME lo que estamos haciendo es que en caso de que, en un hipotético caso de que en algún momento se venda TAME, esos recursos vayan al ISPA y las ganancias de TAME vayan al ISPA. Y el caso de Flopec es parecido. Flopec fue una empresa creada por el Estado, por las Fuerzas Naval, en el momento de la nacionalización del petróleo, los años 70, para garantizar el negocio petrolero para los ecuatorianos, para tener una presencia internacional. Pero este momento, ¿qué tiene que ver con la defensa? El manejo del petróleo a nivel internacional, el paso por el canal de Panamá, la compra de unos buques más amplios que los Panamax para los Africans, que los circuitos internacionales por el África o por Oceanía para el negocio petrolero. Eso es propio del negocio petrolero. ¿Es estratégico? Por supuesto que sí. ¿Es estatal? Por supuesto que sí, es una empresa estatal, pero no es del sector de la defensa. Igual que en el caso de TAME, los recursos producto de las ganancias de Flopec irán para fortalecer los sistemas de seguridad social de Fuerzas Armadas. Entonces, Las pensiones de retiro, invalidez y muerte. Con lo cual, el gobierno está nuevamente dando un paso enorme en fortalecer la seguridad social militar. Entonces, el concepto no se trata en este momento, como algunos sectores políticos lo están determinando, que el gobierno está retirando el apoyo, el aporte a las Fuerzas Armadas y sobre todo al ISPA. Todo Estas lo contrario. desinversiones en algunas empresas que no funcionan, este retiro del directorio, especialmente en TAME, estas decisiones sirven más bien para fortalecerlo. Así es, y más bien para otro elemento. Fíjese que hay alguna gente que dice que eso debilita al ISPA. Todo lo contrario. Si antes el ISPA no recibía recursos ni de TAME ni de Flopec, ahora va a recibir recursos de TAME y de Flopec. ¿Sí? Y hay gente que dice que cómo así el presidente, de manera arbitraria, está decidiendo que los recursos de las ganancias de TAME y Flopec vayan al ISPA. ¿Por qué a los militares? Bueno, pues porque es una condición de reconocimiento que hace el gobierno nacional a la necesidad de fortalecer el sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas, que además son las que históricamente construyeron y en el periodo de privatización defendieron a TAME y Flopec. Ahora, salir de TAME y Flopec nos permite concentrarnos propiamente en la industria de la defensa actual. Y en ese lado, ¿qué tenemos? En ese lado tenemos Astinave, que es empresa pública ya creada, la creamos como empresa pública hace 2 o 3 meses, y eso le permite un despliegue en su giro de negocios mucho más que lo que tenía antes, mucho más que lo que tenía antes. Y lo que aspiramos es que Astinave sea la base de un astillero naval moderno,
en la costa del Pacífico ecuatoriano, sea en Pozorja, sea en Puerto Bolívar, en donde se pueda construir y reparar naves estatales y naves privadas, que ahora, por ejemplo, se van al Perú, ¿sí? Desarrollar la empresa pública Santa Bárbara, que produce municiones, que tiene capacidad de producir armas, que tiene capacidad de producir chalecos antibalas, cascos, de fusionarla con Fabril, ¿no? Que también es empresa pública, y de poder potenciar con autonomía y soberanía estas empresas de la seguridad nacional, de la defensa nacional. Antes, Santa Bárbara no era empresa pública, estaba sometido a un régimen tributario, producto de lo cual comprar municiones, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a Santa Bárbara les resultaba más caro que comprar en el exterior. ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que se generaba? Que tengamos que comprar municiones a Chile. Yo digo, ¿tiene esto sentido? No tiene sentido. Bueno, nosotros podemos ahora creada como empresa pública, ¿sí? Sus municiones tienen un precio de costo menor que las importadas. Además, evitamos salida de divisas, desarrollamos la industria nacional, desarrollamos la economía. Segundo. Y la tercera, vamos a crear, estamos en estudios, una empresa pública para la construcción y el mantenimiento de naves de ala fija. ¿Qué va a permitir esto? Que tengamos centros integrados para el mantenimiento de los aviones de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Fuerza Naval, ¿sí? Pero que además tengamos la posibilidad, ya no en el ámbito estrictamente militar, de hacer mantenimiento también a aeronaves civiles, de aeronaves extranjeras. Aquí se reparan y se han mantenido algunas aeronaves inclusive de fuera del país, pero tenemos que desarrollarlo. Pero además de producir... es un proyecto que ya está consolidado, es un proyecto que se va... Esto lo ha venido haciendo la DIAF, la Dirección de Industrias de la Aviación, de la FAE, pero es necesario darle la posibilidad de que la dirección de la DIAF sea una empresa. Un giro de negocio. Y que, con un giro de negocio es mucho más amplio, con capacidad de facturar, con capacidad de vender, pero además con capacidad de integrar la investigación a la producción. Nosotros tenemos en el país ya casi todas las pruebas listas para producir aviones no tripulados ecuatorianos. El próximo año, si tenemos todas las condiciones tecnológicas y financieras, yo aspiro que podamos comenzar la primera etapa de producción de aviones no tripulados ecuatorianos, de los famosos UAV, ¿no? Estamos en capacidad ya de entrar a una línea de producción de dirigibles, ¿sí? Ya tenemos concluidas todas las fases de investigación y de validación. Estamos en capacidad de poner en circulación los dirigibles. Esto nos permitiría estar, por ejemplo, colocados sobre Galápagos, sobre la frontera norte, para labores de control, para labores de seguimiento de las condiciones atmosféricas y ambientales, pero también fundamentales en situaciones de desastre. Pero 2 o 3 temas muy rápidos porque ya se nos agota el tiempo. Del 7 al 10 de octubre hay este encuentro y esta 10ª conferencia de ministros de Defensa de las Américas en Punta del Este. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a discutir aquí? Mire, esta es una reunión simbólicamente muy importante. En Punta del Este, en el año 61, el sistema interamericano expulsó a Cuba. Hoy nos volvemos a reunir en Punta del Este en situaciones en donde hay un cuestionamiento al sistema interamericano de defensa. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano de defensa se construyó como una respuesta regional frente a las supuestas amenazas de la Unión Soviética y de China, época de la Guerra Fría. Y con ese argumento se expulsó a Cuba en el 61 después de la Revolución, ¿sí? Este momento, cuando no hay Guerra Fría, cuando no hay Unión Soviética, cuando no hay ninguna amenaza, ¿tiene sentido seguir hablando de un sistema interamericano que se defiende de supuestas amenazas extracontinentales? Nos parece que no. Y nos parece que tiene mucho menos sentido cuando tuvimos no solamente una amenaza, sino una agresión extracontinental a nuestro continente. El caso de las Malvinas, ¿sí? Una potencia extracontinental, Gran Bretaña, en guerra, en conflicto con un miembro del sistema interamericano de defensa. ¿Y qué pasó ahí? ¿Sí? Algunos países fuimos solidarios con Argentina, pero hubo otros países que le dieron asistencia técnica, asistencia de inteligencia, otro tipo de asistencia a los agresores extracontinentales. Es decir, el sistema interamericano, en nuestra opinión, ha dejado de existir porque no hay Guerra Fría, porque no hay amenazas externas, pero dejó de existir
en el mismo conflicto de las Malvinas. Entonces se tiene Por eso yo fortalecer. digo, hay que darle la partida de función. Ya, y lo otro sería fortalecer UNASUR, por ejemplo. A nosotros el sistema nos parece, de defensa de UNASUR. no se olvide que en la reunión de Cochabamba el Ecuador ya expresó su voluntad, su posición de denunciar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es parte de este sistema. Nosotros ya no estamos enviando, por ejemplo, oficiales militares a la Junta Interamericana de Defensa, ni estamos enviando oficiales al Colegio Interamericano de Defensa. Sí creemos que hay que mirar nuestras realidades, potenciar UNASUR, potenciar los niveles de coordinación, de confianza mutua entre las Fuerzas Armadas de la región, tener intercambios, ¿sí?, de formación, desarrollar una doctrina para nuestras Fuerzas Armadas que respondan a las necesidades de nuestra región. Y al nuevo rol de las Fuerzas Y Armadas. evidentemente tener las conexiones internacionales de apoyo, Claro. de asistencia, pero hay que replantear. Entonces, ¿Por qué vivir anclados del pasado y vivir anclados además de una decisión hegemónica que en el pasado nos impuso a los países latinoamericanos una posición? Entonces, ministro, finalmente, ¿desaparece ya el sistema interamericano de defensa? ¿Ese es el consenso que va a haber en Punta del Este? No, esa es la posición de algunos países. Ya. Nosotros tenemos esa posición, Venezuela ha expresado esa posición, hace varios años México denunció el TIAR, hay países que estamos planteando con claridad esta posición, lo ha planteado Nicaragua, en general los países del ALBA, más otros países. Pero creemos que esto hay que mirarlo no como un anti-algo, como un anti alguna posición internacional, no, hay que mirarlo como el reconocimiento de nuestras propias realidades y el desarrollo de nuestras potencialidades. Porque América Latina y América del Sur tiene identidad, tiene realidades a las que hay que responder. Nosotros enfrentamos el narcotráfico, el crimen organizado, los desastres, la pobreza, la miseria, la exclusión. Ministro, muchas gracias por ese tiempo aquí en El Ciudadano. Gracias. Y coincide este criterio a nivel militar, sin duda con el criterio de los cancilleres y presidentes de cuestionar también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales que ya no caben a la nueva realidad geopolítica que se vive acá en esta zona del mundo. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Esto es El Ciudadano.